Un saludo para todos. En este momento la Bolsa de Colombia está viendo uno de los negocios más importantes entre Nutresa, Grupo Argos, Sura, Gilinski. Es un negocio que la mayoría de personas no entiende y en este video te vamos a explicar si es un buen o mal negocio, así que no te lo pierdas. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla. Y también antes de continuar les recuerdo que yo tengo acciones de Grupo Sura y Grupo Argos preferencial y en este video vamos a hablar de esas acciones, entonces hago el disclaimer que yo soy accionista y de hecho sigo comprando y probablemente vaya a seguir acumulando posiciones después de hacer este video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y que a todos nos debería interesar y poner mucho cuidado en lo que está pasando. Vamos a hablar del negocio de la transacción de Gilinski con Nutresa, con Grupo Sura y Grupo Argos. Vamos a tratar de desenredar todo esto que es de alguna manera un poco complejo de entender, pero aquí hicimos un esfuerzo para explicárselo de manera muy fácil de digerir para que todos ustedes entiendan esto que significa, pero más importante, ¿qué significa esta transacción para usted que tiene acciones de Sura, para usted que tiene acciones de Nutresa o de Grupo Argos? ¿Qué significa? ¿Esto genera valor, destruye valor? Entonces, no se vayan a ir porque vamos a analizar primero a Grupo Argos y después a Grupo Sura y les voy a dejar unas conclusiones de esta transacción, qué significa para usted como accionista y qué sigue para estas compañías. Entonces lo primero que tenemos aquí es el esquema que ya habíamos visto en otro video, donde habíamos dicho que Gilinski lo que iba a hacer era adquirir una participación de Nutresa, dejando de ser accionista de Argos y Sura, y Argos y Sura iban a dejar de ser accionistas de Nutresa. A grandes rasgos, esto es lo que se buscaba con el negocio y que Gilinski pues dejara de ser socio de Sura. Básicamente es un intercambio de acciones donde Gilinski y esas sociedades árabes se quedan con Nutresa y el GEA o Sura y Argos se quedan con las acciones de Sura y Argos que tenía Nutresa y que tenía Gilinski. A grandes rasgos el negocio es ese, pero vamos a desenredarlo y a explicar qué es lo que va a pasar y cuál es el acuerdo al que llegaron. Bueno, lo que tenemos aquí es el esquema de la transacción que publicó Grupo Argos. Aquí lo que estamos viendo es todo el proceso de intercambio, qué significa para Nutresa, qué significa para Grupo Argos, pero realmente lo importante, yo no me quiero quedar explicando todo este intercambio interno, sino qué ocurre al final con los accionistas de Grupo Argos. Vamos a analizar primero a Grupo Argos. Los accionistas de Grupo Argos van a entregar las acciones de Nutresa, es decir, la empresa va a entregar su participación en Nutresa y va a recibir acciones de Sura y acciones de Grupo Argos en estas proporciones. Entonces, de manera más simple, de manera más simplificada, lo que va a ocurrir al final del negocio es esto. Grupo Argos va a entregar el 10% de Nutresa, que son 45 millones de acciones que tienen, y eso lo van a intercambiar por 0.96 acciones de Sura y 0.28 acciones de Grupo Argos. Es decir, por estas 45 millones de acciones de Nutresa les van a entregar 43 millones de acciones de Sura y 13 millones de acciones de Grupo Argos. Así como cuando usted y yo cambiamos laminitas en el colegio, aquí hay un intercambio de papeles donde lo que va a ocurrir es, se va a cambiar esta participación en Nutresa por esto. Eso es lo que va a ocurrir al final de toda la transacción. En el intermedio hay algunos movimientos, hay una oferta pública de intercambio, hay unos movimientos internos que se pueden pagar en plata o en acciones, vamos a hablar de eso más adelante, pero a grandes rasgos, al final de la operación, esto es lo que usted tiene que entender, que se va a intercambiar esta Nutresa por esta Sura y estas Grupo Argos. ¿Qué efectos va a tener esto para Grupo Argos? Primero, pues ya no va a tener Nutresa, sale de su participación. Segundo, va a aumentar su participación en Sura y ojo con esto, que esto es muy importante. La participación de Grupo Argos en Grupo Sura va a pasar del 36% al 70%. ¿Qué significa? Grupo Argos va a quedar como el mayor accionista con una posición gigante del 70% en Grupo Sura. Y ahorita hablamos de esto porque esto es muy relevante, pero entonces miren lo que está ocurriendo. Te entrego el 10% de Nutresa y me voy a quedar con un paquete muy grande de Grupo Sura, pero también voy a recibir acciones de Grupo Argos. ¿Qué va a hacer con las acciones que recibe de Grupo Argos? Esas acciones básicamente lo que ocurren es que salen del circulante. De manera como simple, es como una especie de recompra de acciones. Las acciones que me dan de mí misma, lo que voy a hacer es como
como cancelarlas, eliminarlas, salen del circulante y eso genera un efecto que las acciones en circulación de Grupo Argos disminuyen en un 1.5%. Es decir, la torta o la pizza que tenemos de Grupo Argos se nos va a quedar un pedacito, una porción más grande a cada uno porque se reduce en 1.5% el circulante. Entonces, de manera muy esquemática es esto, esta es la estructura actual de Grupo Argos, aquí están las participaciones que tiene, aquí ven que tiene un 10% en Nutresa, lo que va a ocurrir es que miren, ya Nutresa no está, pero ya no va a tener el 36%, sino el 70% de Sura, esto sigue inalterado, entonces esto es muy relevante porque miren que Grupo Argos va a quedar con un paquete muy grande de Sura. Entonces, la pregunta, ¿y eso es buen negocio, mal negocio? Porque lo que hicimos aquí fue un intercambio, intercambiamos unas acciones por otras, pero ¿eso me conviene o no me conviene? Para eso, pues hicimos un ejercicio muy interesante y es que finalmente a mí como accionista lo que me interesa y para saber si esto me va a generar o no valor es ver qué ocurre con las utilidades, ver qué puede ocurrir con los dividendos, con el patrimonio. Finalmente eso es lo que a mí me va a interesar. A mí, digamos, el negocio de Nutresa en Grupo Argos no tenía mucho sentido porque era combinar un negocio de galletas y alimentos con un negocio de infraestructura, de energía. No tenía mucho sentido ese portafolio ahí. Finalmente ese portafolio sale que no era el core del negocio y aumento la participación en otros negocios que se han estado ahí por más tiempo. Pero al final lo que me importa a mí es la utilidad por acción. Yo como dueño de una empresa quiero que me genere utilidades, quiero que me genere flujo de caja. Entonces a mí me interesa es qué va a ocurrir después de este negocio con la utilidad por acción. Digamos que hacer un ejercicio exacto de qué va a pasar no es posible, pero uno puede hacer aproximaciones. Lo que hicimos aquí, y vamos a explicar este cuadro poco a poco, fue tomar las utilidades o los resultados del 2022. Aquí yo tomo Grupo Argos de 2022 la foto, lo que se publicó, lo real, y cómo sería después de esta operación. Entonces yo tomo esta operación y lo que voy a hacer es quitar Nutresa y hacer toda esta operación para ver al final qué ocurre con la utilidad por acción de Grupo Argos. Entonces miren el ejercicio, aquí hay dos escenarios. 0% cash, ¿qué significa esto? Lo que yo les decía al principio, dentro del proceso hay una OPI y en esa OPI los accionistas de Nutresa pueden decidir si les pagan en dinero, por sus acciones o si las intercambian por acciones de Grupo Sura y Grupo Argos. Los accionistas de Nutresa van a definir y de acuerdo a los porcentajes que definan, pues vamos a estar en este escenario o en un escenario intermedio. Probablemente vamos a estar en un escenario intermedio, es decir, algunos van a querer plata, otros van a querer intercambiar sus acciones. Eso no lo sabemos, entonces modelar el escenario no es posible, pero sí podemos modelar los dos extremos. El escenario donde todos cambian y el escenario donde ninguno cambia y la empresa tiene que desembolsar cash y pagar esas acciones. En estos dos escenarios lo que estamos viendo aquí es que en el 2022 Grupo Argos recibía de dividendos por Nutresa 42.800 millones. Eso es lo que recibía Grupo Argos en su momento. Esto va a desaparecer. Entonces miren que aquí se pasa a cero. Ya no voy a recibir esos dividendos de Nutresa. Pero como voy a aumentar mi participación en Grupo Sura, miren lo que ocurre con la utilidad de Grupo Sura. Paso de recibir un estimado de 99 a 171.000 millones. ¿Por qué se da ese aumento? Porque paso de tener un 36% de Sura a un 70%. Entonces voy a recibir más dividendos de Sura. Aumenta mi utilidad. Y también disminuye el circulante. Pero también ahorita vamos a ver, hay un efecto de que Sura va a generar más utilidades, entonces podría pagar más dividendos. Entonces, miren que al final de todo este ejercicio, de toda esta simulación, lo que ocurre es que la utilidad por acción de Grupo Argos, que en el 2022 fue de 398, un estimado con este escenario sería que pasara a 438, es decir, aumentaría 10%. Entonces, ese cambio de Nutresas por Suras y por Argos genera valor a nivel de utilidades porque posiblemente me aumentan las utilidades por acción al disminuir el circulante y al aumentar la cantidad de acciones y la participación en Sura. Ojo con eso. Y en este otro escenario, que es que hay que pagar con cash, digamos que Grupo Argos tiene en caja con qué pagarlo, entonces no tendría que asumir deuda. En este escenario, la utilidad pasaría de 398 pesos por acción a 427 pesos por acción, es decir, incrementaría un 7%. Entonces miren cómo en ambos escenarios se genera un incremento de las utilidades para los accionistas. Y esto es muy importante, esto es bastante relevante porque es la forma de yo realmente saber si este negocio vale la pena hacerlo. Es decir, si cambiar la laminita de Nutresa por la laminita de Grupo Argos y Sura vale la pena. Según esto, la conclusión es que sí. Y yo pienso que sí por otra razón que les voy a hacer al final.
También lo que hice aquí fue sacar la foto de cómo quedaría digamos, la suma de partes de Grupo Argos después de esta operación. Si ustedes miran acá, pues Grupo Argos tenía 45 millones de acciones de Nutresa, ya no las va a tener, por eso lo puse en rojo, por eso vale cero, pero va a aumentar su participación en Sura considerablemente. Aquí esto aumentaría, este datico aquí está mal, este datico aumentaría considerablemente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Sura, solamente lo que Grupo Argos tiene en Sura, va a aportar 7.127 pesos por acción a la suma de partes. Es decir, solamente lo que va a tener en Sura vale más que todas las acciones preferenciales de Grupo Argos, que hoy están en 5.900 pesos. Cuando hago esta suma de partes me dio 14.500. ¿Por qué me da tan bajito? Porque Semargos está muy barata, porque Celsia está muy barata, porque Sura está muy barata. Entonces, claro, si yo tomo los precios de mercado y hago esta suma de partes, me va a dar un valor bajito. Pero aún siendo el valor bajito y aún castigando todas esas empresas, me da 14.500. Me da mucho más alto de lo que están hoy las ordinarias y más del doble de las preferenciales. Entonces miren cómo realmente en Grupo Argos, sobre todo en las preferenciales, están regalando dinero. Básicamente vale más la participación que va a tener Grupo Argos en Sura que toda la empresa. Es decir, te regalan Semargos, te regalan Celsia, te regalan Odinsa, te regalan Pactia, te regalan las tierras. Es impresionante cómo el mercado no está viendo el valor que saca esta operación. Pero ojo con esto que es muy importante. El plan de Grupo Argos, y así lo anunciaron ellos, es buscar un socio o un comprador para la participación que tienen en Sura. Es decir, ellos van a recibir esas Suras, van a quedar con un 70%, pero no van a ejercer los derechos políticos, los derechos de votos, porque eso tiene unas implicaciones de ser un conglomerado financiero y Argos no quiere ser un conglomerado financiero. Argos quiere ser un gestor de activos, de energía e infraestructura. Entonces lo que va a pasar a futuro es que eventualmente va a venir una transacción, no sé de qué tipo, puede ser una OPA, no sé qué tipo de transacción, pero va a entrar alguien probablemente a comprar o a quedarse con ese paquete de Sura. No sé quién, no tengo ni idea, ojalá supiera, pero alguien va a llegar y ahí ¿qué va a ocurrir? Grupo Argos va a tener probablemente una super utilidad o unos ingresos o va a generar mucho valor y comienza ese desenroque saliendo de Nutresa y saliendo de Sura y ya se pueden enfocar en el negocio que ellos quieren, que es la energía y la infraestructura. Entonces, ojo, que este negocio es el comienzo de un desenroque y el comienzo de una generación y destape de valor a largo plazo. Esto no es a 8 días ni a 6 meses. Esto puede tomar un año. Esto va a tomar un tiempo largo para los inversionistas que aguanten y tengan la paciencia y va a haber mucho, mucho valor para que no dejen esto, digamos, a un lado, le pongan cuidado, lean lo que dice ahí, que realmente aquí se va a desencadenar mucho valor a futuro con este negocio que va a tener eventualmente Grupo Argos y Grupo Sura. Ahora miremos el caso de Grupo Sura. Entonces, Grupo Sura, ¿qué va a hacer? Grupo Sura es hoy dueño más o menos del 36% de Nutresa. Esos son 163 millones de acciones de Nutresa. Esas laminitas de Nutresa las van a cambiar por laminitas de Sura. Les van a entregar 156 millones de acciones de Sura y les van a entregar 46 millones de acciones de Argos. Ese es el intercambio que va a hacer Grupo Sura. Y lo que va a ocurrir es que ya no va a tener Nutresa, va a salir del 35.6% que tiene en su portafolio. Saca también un negocio que no era de su negocio. Grupo Sura es un grupo financiero, es un grupo de aseguradoras, es un grupo de bancos, nada tiene que hacer ahí un grupo de galletas y alimentos. Entonces, esto también es parte de ese desenroque. Sale de su negocio de alimentos, sale de esta parte, recibe acciones de Grupo Argos, aumenta la participación en Grupo Argos del 36 al 44%. Y ojo con esto, que esto es brutal, disminuye las acciones en circulación en 27%, señores. Sura va a disminuir el circulante en 27%. Eso es como una mega recompra de acciones donde su participación, su pedazo de pizza, se aumenta casi en un 30% sin usted hacer nada. Sin usted hacer nada, su pedacito de esa pizza, las acciones que usted tiene, la participación en esa empresa, aumenta casi en un 27%. Y eso es tremenda generación de valor. Pero realmente miremos los números, miremos si realmente me genera valor. Eso es un ejercicio académico, eso es una modelación, no son los números que van a hacer. De hecho, esto es con el 2022, pero este es el ejercicio que yo hice y es el ejercicio que obtuvimos, digamos, estos resultados. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En el caso de, digamos, de Grupo Sura, pues él recibe
80.000 millones de dividendos de Grupo Nutresa. Eso va a desaparecer, eso va a valer cero. Pero va a recibir más dividendos de Grupo Argos porque aumenta su participación y las acciones en circulación van a pasar de 579 millones a 423 millones, es decir, las acciones en circulación se reducen un 27%, eso es muy importante. Entonces, en este ejercicio, ¿qué ocurre con la utilidad por acción? Esos son los resultados individuales, no son los resultados consolidados, ténganlo en cuenta. El efecto en los resultados consolidados también se puede hacer, pero lo quisimos sacar en estos individuales por una razón, porque aquí están los dividendos recibidos, es decir, con estos resultados es con los que realmente yo puedo pagar dividendos. Entonces es más importante tener esto porque esta es la caja, los dividendos que va a entregar. Pero entonces miren qué ocurre. La utilidad por acción de Grupo Sura pasa de 1.828 pesos por acción a 2.365. El ejercicio en Grupo Sura es brutal. Casi que 30% va a aumentar la utilidad por acción por ese intercambio de Nutresa por Sura y Argos. Entonces, en el caso de Nutresa en el caso de Sura es aún más evidente la generación de valor. Aquí te van a aumentar más fuerte las utilidades y aquí te van a aumentar más fuerte posiblemente los dividendos que te van a entregar el año entrante. En proporción es un negocio muy interesante, contrario a lo que ha dicho mucha gente, es un muy buen negocio donde hay un desenroque, donde hay una focalización del negocio y donde se van a recibir más utilidades. Y miremos el otro escenario, el escenario donde les toca poner cash. En el caso de Sura, Sura sí tendría que asumir deuda, entonces aquí lo que hicimos fue aumentarle el costo financiero de esa deuda. Entonces, se aumentó el costo financiero, se aumentaron los dividendos que va a recibir por Grupo Argos, se tiró a hacer a Nutresa, Nutresa ya no va a aportar nada y se disminuyeron las acciones en circulación en 32%. ¿Por qué en 32%? ¿Por qué se reducen más? Porque aquí se paga en cash, entonces se reciben más acciones. Entonces aquí se reduce en 27% el circulante, aquí se reduce en 32%. En este ejercicio, si a Sura le toca pagar con deuda, la utilidad por acción aumenta 17%. Entonces, realmente lo que vamos a tener es un escenario intermedio, no sé cuál de los dos, pero en uno se aumenta 29% y en otro se aumenta 17%. Es decir, es un gran negocio, la generación de valor para el accionista, la generación de utilidades. Esto mejora también el ROE porque disminuye el patrimonio pero aumenta la utilidad. Entonces, todos los indicadores de utilidad y de rentabilidad van a sufrir una mejora con este negocio, tanto para Grupo Argos como para Grupo Sura, y además pues se está saliendo de ese enroque y de esos negocios que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Y en este caso pues hice la suma de partes de Grupo Sura, el mismo ejercicio, eliminé Nutresa y aumenté, digamos, disminuí el circulante, hice pues todo el ejercicio que hicimos ahorita y aumenté pues Grupo Argos, bueno, el ejercicio que tal les mostré, y en este caso me dio 34.282. Entonces, miren qué interesante este ejercicio, lo que nos está arrojando, bien importante, porque existe una subvaloración muy grande en Grupo Sura. Estamos viendo que en Grupo Sura hay una subvaloración bastante importante y que esa subvaloración pues eventualmente pues el mercado la tendrá que corregir. ¿Qué quiere hacer Grupo Sura? Grupo Sura tiene planes distintos a los de Grupo Argos. Grupo Sura lo que han comunicado es que están buscando hacer una desinversión o venta de alguno de sus activos. No se ha dicho cuál, no sé, puede ser de pronto el mismo Grupo Argos que no es como del Corp, no se sabe, pero buscan hacer una desinversión con el fin de reducir su deuda. Y esto es muy importante, porque el día que lleguen a esto, que desinviertan y bajen la deuda, pues este ejercicio va a mejorar muchísimo, porque la deuda de Grupo Sura es una deuda grande, tiene unos intereses importantes. Entonces, si usted quita esos intereses de ahí, eventualmente las utilidades por acción podrían tener un incremento bastante relevante. Entonces, básicamente, como conclusión, pues lo que estamos viendo aquí es que realmente el negocio es entendible, es interesante, tiene sentido, están cambiando un activo que no era parte de su estrategia actual,
por otros activos de ellos mismos que sí tienen, digamos, en su estrategia. Grupo Argos, Grupo Sura aumenta y disminuye circulante, lo mismo Grupo Sura, pero finalmente lo importante aquí es la generación de valor. Lo que más importa aquí es que cuando uno mira los resultados de la operación y hace los cálculos, pues uno sí ve un incremento en las utilidades, y eso es lo importante. Lo importante es uno ver la foto antes y la foto después y ver si hay una mejora en las utilidades para los accionistas, y evidentemente la hay. Eso significa más utilidades, mejores dividendos. Entonces yo creo que es interesante. Recuerden que si les gusta la educación financiera, las inversiones, suscríbanse al canal, déjenos un comentario, déjanos un like, ayuda a difundir. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Cuando tenga tiempo las estaré revisando, y si te puedo contestar, te contesto. Pero espero que les haya ayudado a resolver las dudas, a desenredar un poquito esta maraña. No es fácil, era un poco complejo, pero de pronto con esto se hacen una idea de lo que va a pasar y lo que significa para ustedes como accionistas. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.